Bueno, y fue noticia que finalmente se confirmó que la Universidad de Buenos Aires otorgará el doctorado honoris causa al Indio Solari en reconocimiento a su trayectoria artística, más de 5 décadas, su aporte fundamental a la cultura argentina. La distinción destaca además su rol como compositor y referente del rock nacional, el impacto cultural de su obra tanto con Patricio Rey y sus Redondos de Ricota como solista, entre otras cosas. Amado, odiado, de todo un poco para decir del Indio Solari, un personaje muy atractivo además. Y para hablar de él estamos en línea con Sebastián Duarte, periodista, participa del Rojas también. He leído algunos de sus libros, después vamos a conversar también algo acerca de eso, pero a Sebastián lo tengo en línea. Seba, ¿cómo te va? Claudio Robin te habla acá en la radio del Agua, ¿todo bien? Hola Claudio, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? Un Bueno, placer. ves, yo ahí comentaba un poco a propósito, ¿no? Del honoris causa de la Universidad del Indio, un personaje que puede ser amado, odiado, pero no pasa desapercibido el Indio. Mm. Yo creo que a esta altura es una persona más amada que odiada. Sí, Probablemente aquellas personas que no lo quieren tenga que ver con cuestiones ideológicas, muy probablemente. principalmente, pero no por su obra en sí. Sí, sí, sí. ¿Qué destacás de su obra? Es un líder de una de las bandas más populares que además lo que provocó Los Redondos es muy difícil de describir, ¿no? Porque uno puede hablar de lo que son esas convocatorias masivas, pero la verdad que uno sigue sin poder tener, no sé si a veces ve como ilógico, ¿no? Tanta pasión por algunos artistas. Creo que la otra vez me parece que lo escuchaba a Pergolini relatar que nada de lo que sucede con un jugador de fútbol de esa devoción popular sucede con algún otro artista. Sin embargo, con el Indio Solari hay algo de eso. Lo del indio, bueno, en su momento, en su etapa de Los Redondos, respondió por un lado a una casualidad y por otro lado a una causalidad. La A ver. casualidad desde el punto de vista de que ellos no buscaban la fama, simplemente difundieron su obra. El indio cuando arrancó Los Redondos ya tenía cerca de los 30 años, cuando Sí. los Redondos se hacen más conocidos. O sea, no es una típica banda o él un artista que se inició a los 20 años y tuvo éxito. O sea, ya la masividad, la popularidad le llegó de grande. Hmm. Eh, Eso es importante. Mientras tanto, él se dotó de mucha literatura y de mucha calle y principalmente de noche. Hmm. Puntos fundamentales para construir a este personaje que luego se hizo tan famoso, ¿no? Y su palabra se hizo muy importante en las masas y en lo mediático también, porque a él, evidentemente, lo mediático le hace fruto, le da fruto, por eso utiliza también muy brevemente los medios de comunicación que en otra época él evitaba. Sí, sí, uno también podría creer, no tiene por qué no creerle al indio cuando es tan reacio en esa época, sobre todo noventas, donde habían 4 o 5 canales, todavía no había una apertura tan importante del cable, ponele, de no querer dar charlas, todo, y además cuando después venía una entrevista de él era una locura, ¿no? Porque por fin para muchos era la primera vez en escucharle la voz, en una entrevista, un mano a mano. A veces solían pasar esas conferencias de los redondos después de alguna tragedia, lamentablemente. Por eso era todo un mundo que ya que nos metimos con ese tema, digo que iba generando todo un aura alrededor de los redondos muy místico que no sé si hasta el día de hoy alguna banda volvió a tener. Mira, esa escuela de alguna manera la trajo de la familia de Lito Vitale, Mira, a ver porque eso. ellos, esa familia, conformaron una agrupación autogestiva independiente que se llamó MIA,
Sí, Y el Indio curtía mucho de esos encuentros en Villa Adelina, en la casa de Lito Vitale, va de los padres de Lito Vitale, porque Lito era más joven, sí, de hecho Lito y participa en los allí, primeros discos de Los Redondos también. sí, sí, en todos en realidad, Sí, mira, en todos participó, de sí. alguna manera en todos. Y bueno, el Indio hablaba mucho con el padre del Indio y siguió esa misma escuela, ¿no? Una escuela que tuviera que ver con un resultado a través de las canciones, decir a través de las canciones y no a través de las palabras sueltas, a través de medios. Y escúchame, el tema de esa unión artística con Lito, vos la tomás ya como algo fundamental para siempre de la vida de él, o sea, quedó impactado por, entre otros personajes que habrá conocido el indio durante su formación. Mira, por un lado existió esa escuela, por otro lado, haber conformado o haber formado parte de la cofradía de la Flor Solar, Mm, un grupo artístico que en tiempos de dictadura se juntaba en las afueras de La Plata y hacía resistencia a través del arte. Por sí, allí pasaron muchísimos músicos, poetas, escritores y tuvieron a su vez inconvenientes con la dictadura. sí, hace un tiempito Esas hablábamos fueron, con... sí, Ah, perdona, perdón. pensé que hiciste la pausa, perdona, no, seguí, se va. No, te decía que esas fueron las formaciones. Las formaciones te diría que tienen que ver más con lo grupal y por otro lado lo individual. La escuela de la escritura beat, la de Norman Miller, la de Truman Capote, Antonin Artaud, Jacques Kerouac, filósofos como Foucault, Heidegger, Abelardo Castillo, Henry Miller, los policiales negros, todas esas fueron influencias fundamentales en el pensamiento y en la obra del Indio Solari. Sí, vos sabés que mucho de lo que decís lo charlábamos hace un tiempito con Rocambole, también muy presente en esa cofradía y obviamente después con el arte de los redondos durante toda su carrera. Vos sabés que había algo ahí que te quería consultar. Recordamos, estamos hablando con Sebastián Duarte, periodista especializado en rock, también con talleres y cursos en el Rojas, a propósito de lo que es el honoris causa al Indio Solari. También siempre se habló y siempre se discutió, y cada uno va a tener su propia concepción de lo que son las letras de los redondos, ¿no? Uno asocia siempre la música a Sky, la letra al indio. ¿Qué te atrae a vos de lo que uno puede escuchar que sale de la voz del indio en las canciones de Patricio Rey? ¿Qué etapa te gusta más a vos? Mira, primeramente te cuento que la primera vez que tomo contacto con los redonditos de Ricota fue en un local que se llamaba Satisfaction en el barrio de Constitución en el año 1988. ¿Qué edad Me tenías, lleva Seba, y un vos? amigo ¿Eras un mío pibito? y sí, yo estaría en segundo año de la secundaria, No, no, porque segundo año de la son secundaria. esos impactos, ¿no? Que te quedan para siempre. También un recital, ¿cómo era ese local de Constitución? ¿De dónde? Porque uno sabe que tocaban en lugares de La Plata, que se iban de a poco llenando. Ha escuchado a veces entrevistas o ha leído entrevistas de lo que ese fenómeno que contaban también la Negra Poli o Sky, que de a poco lo fue desbordando, ¿no? No sé en qué etapa estaban ahí cuando estaban tocando en Constitución. Imagino locales desbordados, pequeños. Capaz que hoy ni estarían siendo habilitados para tocar para una banda, ¿no? Mira, el recuerdo que tengo es el siguiente. A mí me llevó un amigo que falleció, Pepe. Sí, Él me llevó a verlos. Nosotros éramos punks, sí. pero sin embargo éramos ávidos de la música. Y entonces fuimos, yo lo acompañé y me acuerdo que no teníamos dinero para pagar la entrada. Y Pepe me dijo, mira, vamos a entrar porque en cierto momento habilitan la puerta. Que luego sucedió esto mismo en Los Redondos, cuando se hicieron conocidos, que después de determinada canción abrían las puertas. Era un método. Sí. Y cuando ingresamos, yo tengo un recuerdo de un grupete de gente, nada que ver con el público con el que se hicieron populares. Un público con morrales,
con barbas, anteojos, más de universidad, Más intelectual. emparentados, claro, más emparentados quizás con alumnos de psicología, filosofía, Sí, o con viste, filo, o con los tipo esas inicios universidades. con los inicios del rock nacional, ¿no? Que era una clase media también, si se quiere, por categorizar, que no está bien, pero más de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con aquellas primeras bandas del rock nacional. Sí, y lo otro que me llamó la atención es que él todavía no se había rapado la cabeza, tenía bigotes y llevaba una camisa con una corbata. Sí, Eso es un recuerdo, pero básico, básico de la primera impresión que recuerdo de mis 14, 15 años. sí. Bueno, Luego ya los vi en Cemento y a medida que empecé a escucharlos más seguidos, me transformé en un fanático de la banda, mira vos. ¿no? Y el tema de las letras que vos me preguntabas, creo que mucha gente, incluso hasta el día de hoy, no sabe de lo que hablaban los Redondos, ¿no? Pero en líneas generales, ellos hablan de amor, de muerte, la realidad argentina, de las diferentes épocas, Sí. ¿no? Eh, Vivir solo cuesta vida, quizás frases que hayan quedado. La Mm, vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo, mm. ¿no? Son letras que van calando hondo en la sociedad, o fueron hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, Ya totalmente. viviste cosas mejores que estas, ¿no? En Ángel para tu soledad, Sí, cuando está hablándole a uno que está pasando una mala racha de vida, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, violencia es mentir, vencedores vencidos, o las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Frases que para los pibes jóvenes eran impactantes, ¿no? Que Mm. uno empieza a salir a la vida, a conocer a chicas, entonces empieza también a moldear su manera de manejarse, ¿no? Entonces, por eso fue atravesando a diferentes épocas y a la sociedad. Totalmente, y es un símbolo de época, por más vigente que sigan, y toda esa cuestión, entre otras cosas que mencionabas, una época donde comprábamos un cassette, un disco y nos queríamos aprender todas las canciones. Hoy la música va por otro lado, la forma de seguir una banda o un artista también, pero este tipo de bandas o este tipo de artistas no dejan de estar presentes. Así que, de más estar preguntarte, pero quiero cerrar esta nota con vos, Eva, el por qué se merece el Indio Solari el Honoris. Mira, yo creo que es una conjunción de lo que hablamos, ¿no? Porque es un artista popular, es es una palabra importante para la sociedad. Y hay otro aspecto que me parece que muchos no lo piensan, ¿no? O quizás que lo critican por este motivo. Una persona que quizás se hizo millonaria y que habla desde su casa. Pero hay un detalle, ¿no? Sí, Yo lo comparo o lo compararía con Roger Waters de Pink Floyd, sí. porque son personas que tienen su economía resuelta y sin embargo toman una postura, adoptan una postura y piensan en la justicia social cuando tranquilamente podrían estar vacacionando en una isla o en Malibú sin importarles lo que pasa en el resto del mundo. Entonces eso lo hace muy meritorio y creo que es el mayor aspecto y el mayor respeto que se merece este gran artista. Muy bien. Pasaba Sebastián Duarte, periodista especializado en rock, hablaba del Indio, un periodista que lo conoció allá en los inicios a la banda, Patricio Rey, y hablábamos algunas de las virtudes de como letrista, como artista, como compositor, como ser humano entonces también será premiado por la Universidad de Buenos Aires. Seba, gracias por esta charla. No, gracias a vos, un placer, ¿eh?